esos elementos y cómo asegurarme que de alguna manera tengo todos los pedazos de software que necesito para poder cargar y poder utilizar esos formatos. Esos pedazos de software generalmente se llaman loaders de los distintos formatos. Entre más formatos, pues necesito más loaders, por supuesto. Y pues eso también va a afectar el tamaño y la calidad de mi juego. También vamos a necesitar que nuestro software tenga una alta frecuencia de refresco sin latencias. ¿A qué me refiero con esto? En cualquier juego, en cualquier plataforma, lo que ustedes están calculando es distintas imágenes que van muy rápido y que se ven animadas. Piensen, en el cine se habla de 24 o 30 frames por segundo. Eso también es en el juego. Entonces, lo que ustedes escriben de código no se debe demorar más de un 30avo de segundo, y eso que debe ser menos, ¿sí? Debe ser muy corto para que el ciclo entre lo que es aceptar la entrada, procesar lo que ustedes tienen que hacer de entrada y refrescar la pantalla no se demore más de un 30avo de segundo, porque si no, pues va a afectar ese frame de ese refresco de salida. Y lo segundo tiene que ver con latencias. De pronto les ha pasado en algunos juegos o lo pueden ver, por ejemplo, en nuestra experiencia ayer en el video. De vez en cuando queda paralizada la imagen y después vuelve. Y eso puede ser por picos en la red o por carga o por muchas razones. En los juegos también puede pasar, pero si pasa es realmente muy desagradable. Ninguno de ustedes quiere que en algún momento estén jugando, vayan a disparar y la imagen quede quieta un segundo o 2 segundos y luego veamos que nuestro personaje ha muerto porque alguien ya le disparó. Entonces eso va a ser algo que queremos evitar, y eso es evitar la latencia. Ese es un término que vamos a utilizar, evitar la latencia. También vamos a hablar de integrar a sistemas existentes. Los juegos que ustedes están interesados y que juegan todo el tiempo no son juegos que existan solos y que no se comuniquen con nadie, son juegos integrados a muchas cosas. Entonces ustedes quieren que se pueda enviar mensajes a Twitter, a Facebook, quieren que haya forma de hacer microtransacciones con tarjeta de crédito o con baloto, si hablamos por acá de cosas más locales. Todas esas formas de comunicarse con el entorno van a ser nuevos APIs o librerías que tengo que utilizar dentro de mi programa y que debo integrar de una manera adecuada para poder utilizar esos servicios. Entonces, esto es solo un pequeño listado de los retos a los cuales nos estamos enfrentando en el desarrollo. Para el que en el futuro quiera ser desarrollador de videojuegos, el reto es complicado, en particular en Colombia, porque digamos que todavía no hay mucha especialización. En otras latitudes, un desarrollador puede dedicarse a una de estas cosas. Aquí como que todavía nos toca saber un poquito de todo. Nos toca saber de computación gráfica si queremos hacer interpolaciones de objetos abstractos y no tan animados como lo quería un diseñador. Tenemos que saber de manejo de todos esos formatos para poder integrar video o sonido. Tenemos que saber de bases de datos para guardar nuestros datos. Tenemos que saber de redes para asegurarnos que haya la mínima latencia. Tenemos que saber de los sistemas operativos si queremos realmente dirigir nuestro producto a cada uno de estos sistemas, bien sea Android, bien sea OS X, bien sea iOS, bien sea Linux, bien sea Mac, bien sea Windows. Tenemos que saber de data mining. Esto está muy de moda para tratar de saber cómo es que están reaccionando nuestros usuarios a mi juego y poder decidir en un momento dado qué cambio o qué no cambio en la siguiente iteración del juego. Aquí vale la pena recordarles, la mayoría de los juegos que existen en la web para Facebook o en la web en general, y muchos de los juegos AAA ya se están programando para que uno pueda saber qué es lo que en cada momento los jugadores están haciendo y si es necesario en la siguiente versión tomar decisiones con respecto a esa información. Y si consideramos juegos, por ejemplo, de Facebook, la siguiente iteración es la siguiente semana. Los juegos en Facebook realmente tienen iteraciones de solo una semana. Entonces, muy rápidamente hay que saber qué fue lo que pasó mal en la anterior iteración para saber cuál es el correctivo para la siguiente. Entonces, esto va a ser muy importante. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que muchas de estas cosas son muy sencillas de hacer en motores de alto nivel, en particular Unity, que vamos a trabajar en este curso. Pero la mala noticia es que a veces la forma en la cual lo manejan estos motores no es la ideal para una plataforma en particular. Entonces ustedes están empecinados que quieren hacer un juego para Android que funcione en las, no sé, 14 o 15 tipos de pantallas distintas que tiene Android, y además quieren que se integre muy bien a los acelerómetros que tienen las 4 o 5 marcas de celulares Android o más. Eso muy probablemente desde lo que le da el API a uno en Unity pues va a ser difícil hacer. Ellos por supuesto pues cada vez van a integrar más cosas para hacer la vida del programador mucho más sencilla, pero hay cosas que muy probablemente uno tiene que bajar y mirar a más detalle. En Unity pues va a ser difícil hacer. Ellos por supuesto pues cada vez van a integrar más cosas para hacer la vida del programador mucho más sencilla, pero hay cosas que muy probablemente uno tiene que bajar y mirar a más detalles para la plataforma de Steam. Ahora, desarrollo interdisciplinario
interdisciplinario es algo que todos tenemos que aprender. Yo como programador soy muy malo hablando con los músicos y muy probablemente habrá músicos que son muy malos hablando con programadores o con diseñadores. Y todos, digamos, cualquiera puede decir, las otras personas hablan en chino. ¿Sí? Cada quien tiene como un estado mental distinto. Entonces, parte de lo que tenemos que aprender es cómo comunicarnos de una manera eficiente para llevar a cabo nuestro juego. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es todos los elementos que tienen que salir muy bien para que nuestro juego funcione y ver quién es el responsable principal para ese tipo de características. Las buenas gráficas es una característica compartida entre el desarrollador y el diseñador. Si el diseñador no nos entrega unos modelos que estén optimizados para el juego, nuestro juego va a ser muy lento. Y si nosotros dentro de nuestra programación no hacemos una buena interfaz, los elementos gráficos que están detrás se van a ver horribles. Entonces ahí hay un compromiso y es difícil saber al final quién tiene la responsabilidad en esa cosa. Un buen sonido depende sobre todo del músico. Entonces, qué pena ustedes desarrolladores y a veces los diseñadores que quieren hacer música, dejen que el que sí sabe hacerlo lo haga bien, ¿sí? porque saben cómo hacerlo. Hay cosas que uno como desarrollador puede hacer de pronto para ellos. Entonces, que uno quiere que el sonido se vaya diluyendo dependiendo de qué tan lejos está. Entonces, ya hay herramientas en la mayoría de plataformas para localizar el sonido espacialmente. Entonces, eso puede uno ayudar, pero al final de cuentas, el sonido, el que sabe hacerlo es el músico. Unas buenas mecánicas es una responsabilidad compartida entre el diseñador y el programador es el que hace las mecánicas, el que pone el código. El diseñador es el que se las inventa y trata de hacer balance entre facilidad y dificultad. Una buena narración es de alguien que sepa cómo escribir buenos guiones. Yo soy pésimo, yo soy ingeniero, entonces pues no me voy a meter en eso. Entonces hay que tener a alguien, generalmente los diseñadores son mejores en eso y entonces pues hay una buena colaboración con ellos en ese sentido. Unas buenas pruebas. Esto el desarrollador puede hacerlo muy bien. El desarrollador puede comenzar desde lo que hace en su código a tener formas para probar que lo que está funcionando bien y mal. Y entonces desde ahí empieza la responsabilidad. Por supuesto, en ambientes de desarrollo más grandes o en el momento en que nuestro juego tenga un presupuesto un poco más grande, hay que hablar acá con psicólogos, al menos, para comenzar a hacer pruebas con usuarios de verdad, con usuarios que me digan si realmente ese producto que estoy desarrollando y que digo que es para cierto tipo de usuarios, realmente cumple con esos objetivos. Un buen marketing, de nuevo otra responsabilidad distinta, es de una persona que sepa de marketing, un administrador o una persona experta en marketing es la que sabe hacer esto. Y en nuestros tiempos realmente debe saber mucho de cómo hacer marketing en las redes sociales y en todos los medios virtuales que en este momento están a nuestra disposición. Un buen seguimiento parte de las responsabilidades del desarrollador, donde seguimiento me refiero a lo que hay que hacer para estar seguro que en cada momento sé cómo están nuestros jugadores. Yo sé qué están jugando, yo sé en qué niveles van, yo sé qué tan fácil le está quedando cada nivel. Esa información parte de las responsabilidades del programador. La otra parte, hay analistas de datos, hay gente que sabe de data mining, que si pudiéramos integrarlos en el ambiente, de nuevo, es mucho más fácil el desarrollo. De nuevo, recuerden, para muchas de estas cosas, herramientas de alto nivel como Unity tienen algunas soluciones que vale la pena verlas. Entonces, por ejemplo, para seguimiento, hay herramientas integradas, Game Analytics, por ejemplo, que me permiten fácilmente ver qué es lo que está pasando con mi juego. Y si yo aprendo un poco de la herramienta, pues ya la puedo integrar. Y así para cada cosa, pues van a encontrar que hay algunas soluciones. Pero al final, de nuevo, es un trabajo colaborativo. No piensen que pueden hacer todo. En este curso en particular, piensen que van a tratar de encontrar a alguien o un conjunto de personas con los cuales ustedes van a desarrollar videojuegos. ¿Qué debe tener un buen grupo? Primero, una buena comunicación. No quiere decir que todos sean amigos, ¿sí? Pues pueden serlo, chévere. Novios, mejor aún, chévere. Pero no es lo importante. Lo importante es que haya una comunicación profesional importante. Que no nos estemos echando la culpa uno contra otro. Esto es un problema y pues yo ya hice mi parte y yo ya terminé y usted nada, ¿sí? La responsabilidad es de todos para que el producto funcione. Y hay que encontrar ese balance. No es fácil, pero espero que en este curso tengan una oportunidad. Bueno, en este curso no, en todo el programa, en el nivel avanzado, en el curso de desarrollo de proyectos o en el nivel intermedio, en la herramienta Device, tengan una oportunidad, al menos virtual, de colaborar y de comunicarse con otras personas. La comunicación tiene que ver con cosas demasiado sencillas. Tiene que ver con, si yo pido algo, pues que me respondan dentro de un tiempo razonable. Pero también saber que no me van a responder dentro de la próxima hora porque las otras personas también tienen cosas que hacer. Entonces, llegar a ese tipo de balances va a ser importante para que lleguemos a una buena comunicación. Un buen conocimiento de los ambientes de trabajo de cada disciplina. Entonces, tanto en este taller que vamos a hablar de Unity de Steamworks, como en el taller de diseño gráfico, como en el taller de audio, cada quien va a tener sus herramientas y cada quien es experto en esas herramientas. No pensemos que por ser los chachos en Unity, vamos a ser los chachos en 3D Max y los chachos en Logic Pro y los chachos en todas las herramientas. Pues no se puede, no podemos saber de todo. Entonces es importante saber cómo colaborar y cómo darle el espacio a la otra persona para que haga su trabajo en las herramientas que tiene
tiene que hacer. Y es importante que tengamos el soporte de un buen motor de juegos, aunque no todas las veces es necesario. Vamos a ver dos ejemplos en este curso. Unity, que es un excelente producto con soporte para muchas cosas. El ambiente de Steamworks, que es un conjunto de librerías que también hacen su trabajo muy bien para algunas cosas, pero que van a encontrar ustedes el nivel de trabajo en cada una de ellas es totalmente distinto. Esta lista tiene que ver más con lo que esperan sus jugadores de lo que ustedes produzcan, que de pronto pues ustedes ya la saben, pero de nuevo para que nos pongamos de acuerdo, los jugadores esperan que sea divertido, no sé por qué, pero ellos esperan que el juego sea divertido. Entonces, eso ustedes ya lo saben y yo lo sé y todo el mundo lo sabe, pero hacerlo no es fácil. Entonces piensen siempre si realmente lo están logrando. Debe ser fácil de usar. Entonces ustedes tienen la super idea, pero necesito un manual así de grande. Pues de pronto no es tan fácil de usar, ¿sí? Entonces hay que pensar en formas de hacerlo fácil de usar. Y esto es interesante, fácil de usar es distinto de fácil. Y yo creo que un ejemplo sencillo es Flappy Bird. ¿Quiénes de acá va a jugar un Flappy Bird? Yo sé que muchos en muchas partes están levantando la mano, un 40% muy probablemente. Ese juego es fácil de usar. Yo creo que nadie tuvo problemas con usarlo, pero pasar de la tercera o cuarta cosita pues realmente era complicado. Entonces no es que sea fácil, el juego puede ser retador, pero tiene que ser fácil de usar. Debe ser familiar pero novedoso. La forma en la cual ustedes se van a dar a conocer en el mundo de los videojuegos es presentando proyectos que sean novedosos. Por supuesto, pues a muchos de nosotros nos gustan los first person shooters y a muchos de nosotros nos gustan los puzzles y a muchos de nosotros nos gustan los juegos de carros, pero es que hay muchos, ¿sí? Hay muchos buenos ejemplos. Entonces, si se les puede ocurrir otro tipo de juegos, o otro tipo de mecánicas, o otro tipo de historias, va a ser mucho mejor. Ustedes van a salir mucho más fácil a mostrar qué es lo interesante de su juego. Los usuarios siempre están jugando algo nuevo, por eso pues queremos que sea familiar pero novedoso. Ellos siempre están buscando qué cosas nuevas los van a entretener. Desafortunadamente también están acostumbrados a que el juego sea barato y generalmente gratis. Entonces, aunque ustedes tengan muy buenas ideas y ustedes crean que su juego puede valer $15, pues hay muy pocas personas que están acostumbradas en este momento a pagar $15 por un juego. Entonces, traten de pensar, y generalmente eso es un trabajo colaborativo de nuevo, en pensar en formas de que su juego pueda tener mecanismos de venta más sencillos. Y algo que va a ser muy importante desde este momento es que piensen que su juego debe ser localizado para diversos lenguajes y culturas. Aunque muy probablemente nuestros primeros juegos van a ser desarrollados en español, piensen que sería ideal que no se necesitara ningún lenguaje. Hay juegos abstractos en donde no necesito poner ninguna palabra. O sería ideal que sea muy fácil ubicarlo a otros lenguajes. Y piensen en este orden: inglés, japonés y bueno, el tercero sí no sé cuál sería, francés. Pero el tercero, ¿cuál sería? Francés, italiano, y estamos como de quintas, el español. Entonces, al menos esos lenguajes. Por supuesto, no espero que todos sepan de todos los lenguajes ya, pero hay muchos servicios que uno puede contratar para localizar un juego que uno sabe que es bueno a otros lenguajes. Y si desde el principio lo pensé de esa manera, pues es muy fácil hacer. Bien, cuando hablamos de que un juego es ajustado a una máquina, estamos hablando de esto que vemos acá, de estos elementos, y todos son elementos técnicos en términos de lo que hace un programador. Lenguajes nativos. En iOS se programa hasta este momento en Objective-C, próximamente en un lenguaje que se llama Swift, que va a salir creo que este mes, no, en octubre. Ese es el lenguaje. Entonces, pues chévere que Unity nos permita programar en JavaScript o C Sharp, y chévere que lo podamos hacer en esos lenguajes, pero si realmente quisiéramos que estuviera integrado al ambiente de iOS, es Swift el lenguaje que deberíamos estar trabajando. Librerías nativas. En cada ambiente hay librerías específicas para esa consola. Hay que utilizar esas librerías. Ambientes de desarrollo propios. Android creo que habla de Eclipse, iOS habla de Xcode, Windows habla de Visual Studio, y bueno, puedo seguir enumerando elementos. Por supuesto, de nuevo, ambientes de alto nivel como Unity me solucionan muchas de estas cosas y me las esconden, pero si yo en un momento dado tengo problemas, tengo que bajar al nivel de las cosas nativas. Limitaciones de memoria. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta desde este momento, porque quisiera que sus puedan funcionar en tablets y en celulares. Y los tablets y celulares no tienen la misma memoria que un computador. Y sobre todo, tienen que compartir ustedes la memoria con otros juegos y con otras cosas que esté corriendo nuestro usuario. Entonces, pues el juego, si es de 15 megas, pues chévere, y las gráficas espectaculares, pero eso no lo carga nadie, ¿sí? Un juego en celular de 300 megas es grande. Entonces hay que ver cómo llegar a esos tamaños que sean adecuados. Procesos de certificación del resultado. En cualquiera de estos ambientes, no sé si en Android existan, creo que son un poco más ligeros, pero en iOS, en Sony, para PlayStation o Vita, en Xbox, en cualquiera de ellos hay procedimientos de certificación de su producto para ver si cumple con los estándares que ellos están acostumbrados en su consola. Si no cumple con los estándares, entonces ustedes les dicen no muchas gracias, vuelva a intentar. El problema es que cada vez que le digan a ustedes no muchas gracias, vuelva a intentarlo, ustedes tienen que pagar de nuevo la revisión y no son baratas. Entonces hay que tener ciertos estándares de calidad desde el principio cuando se está desarrollando. Procesos de distribución bien definidos, sobre todo en las consolas y en celulares y en el ambiente de iOS, existe un procedimiento muy establecido de cómo hacerlo. No quiere decir que sea muy complicado,
En iOS, por ejemplo, con una licencia de $100 ya uno puede publicar en el iOS juegos y es relativamente sencillo, pero hay que seguir ese proceso. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que deben ustedes cumplir para ese proceso. El juego debe estar ajustado a un ecosistema. Aquí es simplemente una fotografía de diversas consolas que ustedes pueden conocer. Ese ecosistema puede exigirles a ustedes ciertos formatos para entregar el juego en esos ambientes y ciertos esquemas de monetización. Por ejemplo, el iOS hay que utilizar el esquema de monetización de iOS, no se puede utilizar cualquiera. Android es más abierto. Steam creo que también tiene un esquema fijo, creo que sí. Entonces, dependiendo del ambiente y qué tan desarrollado está, ellos exigen ciertas librerías y ciertas formas de hacer las cosas y pues hay que utilizarlas. En resumen, ¿qué podemos decir de un videojuego? Primero que es chévere, pero es un reto tecnológico muy interesante y espero que a todos ustedes programadores que están en este curso les parezca un reto chévere. Hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y es interesante que desde nuestro punto de vista de desarrolladores comprendamos muy bien los elementos técnicos de esta herramienta para desarrollo para poder aportar eso al grupo de trabajo. Entonces, chévere que nosotros seamos programadores y que también nos llame la atención hacer modelos 3D, pero si quiero ser desarrollador me tengo que concentrar en desarrollo, en código. El modelo 3D puede ser mi hobby, pero alguno de los dos, yo tengo que escoger alguno. Ahora, si soy de esos personajes que existen en el mundo que quieren hacer un super juego solitos, pues chévere, y va a tener que aprender de todo, pero les aconsejo tratemos de no hacerlo de esa manera. Bien, eso era una pequeña presentación de qué es un videojuego. ¿Preguntas, tanto acá como en los demás lugares? Okay. Entonces la pregunta está relacionada con qué tanto soporte vamos a encontrar en herramientas para integrar distintos tipos de input, distintos tipos de dispositivos de entrada. Unity yo creo que es un mal ejemplo en el sentido de que tiene casi integración con todo. Ellos han tratado muy fuertemente de posicionar su herramienta en el mercado y eso les vale que ya tengan integración con Kinect, tengan integración con Move, creo que también la tienen, con Wii, realmente con casi todos los dispositivos de entrada que se nos ocurran. Y de salida también. Si hablamos, por ejemplo, de lo que está ahora en boga en el mercado, herramientas de realidad virtual como el casco de Oculus Rift, ellos ya tienen una forma de exportar al Oculus Rift muy sencilla. Entonces, digamos que hay herramientas que lo tienen muy bien hecho. Ahora, ¿cuál es el problema? A veces el soporte que recibimos dentro de Unity pues está limitado a lo más común de ese dispositivo. Entonces, por ejemplo, para el dispositivo Kinect, entonces, pues lo más común es sacar el esqueleto de la persona que está al frente del Kinect. Pero puede que hayan algunas características de bajo nivel del Kinect que no todo el mundo necesita y entonces no se exportan en la librería que uno puede acceder desde Unity. Y si uno las necesita, pues entonces le toca ir a más bajo nivel. Generalmente se puede, pero entonces hay que aprender ambos, lo que ofrece la herramienta de alto nivel y lo que es el soporte a bajo nivel. Ambientes como Steamworks no tienen soporte para casi nada, pero entonces, ¿qué es lo que uno va a encontrar? Que hay muchas librerías y es lo que quisiera que tengan en cuenta para ese ambiente ustedes, para los que van a hacer el nivel avanzado. Hay muchas librerías que hay en el mercado que uno puede integrar para trabajar con esos ambientes, en particular las librerías nativas. Entonces, si Steamworks, no he visto mucho, creo que no he visto ningún juego de Steam que utilice el Kinect, pero puede haber, que a mí se me ocurre hacerlo, pues lo puedo hacer. Y yo puedo integrar directamente la librería que se utiliza para desarrollo de Kinect en Windows, que puede accederse desde diversos lenguajes, en particular el C++ manejado que tiene Windows. Entonces, se puede en cierta medida integrar. Entonces, en resumen, hay ambientes y por eso trabajamos en dos ambientes en el nivel avanzado de este curso. Hay ambientes que integran casi todo y me da lo más sencillo de esos dispositivos de entrada-salida. Hay ambientes que no integran casi nada, pero me dan formas muy sencillas de integrar las librerías nativas. Y eso, digamos, que es lo que vamos a tratar de aprender, esas dos formas de integración. ¿Tienes una? El tamaño perfecto para muchos, pues es muchas personas. Si ustedes ven, por ejemplo, hay libros de producción de videojuegos así de gordos que tienen como 250 roles distintos para el desarrollo. Yo diría que el tamaño ideal en nuestro medio en Colombia es 2 personas. Es el tamaño ideal. ¿Por qué? Porque ya dije, por lo menos necesitamos un diseñador y un programador. Es, digamos, lo fundamental, lo básico que va a hacer que nuestras gráficas, que nuestras mecánicas funcionen. El sonido no es que sea de tercer nivel, sino que la forma en la cual se maneja el sonido nos permite subcontratarlo más fácilmente. No es que sea de tercer nivel, o sea, el sonido puede ser tan importante como los otros dos elementos, pero lo puedo subcontratar más fácilmente. Entonces, el ideal es 2. También, porque digo que es ideal, porque la comunicación entre 2 personas es mucho más fácil que entre 3, 4, 5 o más. Entonces, en este curso, pues lo mínimo que vamos a tratar para que ustedes trabajen es que sean 2 personas. Como hay personas que están haciendo sonido, los invito a que sean mínimo 3. Y si son más, lo que uno puede tratar
tratar de hacer es coordinarse mejor para hacer un juego más interesante. Entonces, si hay dos diseñadores, puedo hacer más arte. Si hay dos programadores, puedo de pronto hacer más mecánicas. Si hay dos de sonido, puedo hacer más ruido, no sé, pero chévere, no sé, puede suceder, ¿sí? Si hay más, por supuesto, puedo hacer más contenido, puede ser el juego más interesante, pero lo mínimo que quisiera que consideraran es dos. La pregunta es cómo motivar y cómo no desfallecer ante los diversos horarios y diversas obligaciones y diversos estilos de trabajo y diversos grados de responsabilidad que todos tenemos, tanto en este país como en los demás. En todos los lugares se dan los mismos problemas. Lo primero que quisiera que pensáramos todos es, tenemos una oportunidad bien interesante de aquí a diciembre de desarrollar al menos un videojuego para los que están en nivel intermedio y para los que están en nivel avanzado. Y esa oportunidad, pues ustedes la pueden aprovechar o no la pueden aprovechar, cada quien decide. Pero chévere que lo puedan hacer ahorita porque van a tener más gente con la cual van a trabajar. Entonces, lo primero es, piensen en que hay una gran oportunidad. Lo segundo, en el curso que vamos a ver de producción de videojuegos, les vamos a dar acceso a una herramienta que hemos desarrollado que les va a permitir coordinar su trabajo de manera distribuida. Entonces, hay herramientas que ustedes pueden utilizar para eso. Aunque pues no nos varemos por las herramientas. Si realmente quieren trabajar en grupo, abran una hoja en Google Docs y ahí trabajan en grupo. ¿Sí? Todos pueden entrar ahí. Eso no, digamos que la excusa no sea la herramienta. Lo tercero que los invito a todos a que tengan en cuenta es, si vamos a hacer algo hay que dedicarle tiempo. Entonces, en el caso del nivel intermedio y en device, lo que decimos es dedíquenle más o menos 4 o 5 horas semanales. No creo que sea mucho, pero no debe ser menos de eso. Si no tienen ese tiempo, traten de no comprometerse. Hagan solo el nivel básico. 4 o 5 horas, yo creo que todos pueden sacar, pero tiene que ser eso mínimo, no puede ser menos. Algo que decías y que es muy importante es el respeto que debe existir. Si yo tengo 20 horas de trabajo y mi amigo que es diseñador tiene 5, pues no le puedo exigir las 20 que yo estoy haciendo. Pues él solo tiene 5 y va a hacer lo mejor posible y tengo que confiar en él en que va a hacer lo mejor posible en esas 5. Sí es importante que yo sepa que si él se comprometió para hacer algo para el martes o para el jueves, pues que lo entregue el jueves, porque si no empezamos a un problema de comunicación y un problema que puede llegar a hacer la relación un poco difícil de llevar. Entonces, yo creo que lo fundamental para que esto funcione, lo que vamos a hacer este semestre, es que ustedes sepan que si quieren hacer bueno, primero, que estén motivados a hacer el videojuego y si quieren hacerlo, que le dediquen tiempo. Eso no va a ser gratis. Y desde el principio traten de ver dónde es que están esos momentos en el tiempo durante sus semanas en donde pueden trabajar. Ok, entonces, no porque se me olvidan, pero ahorita te la tomo. Las dos preguntas que ya se me olvidaron. Bueno, juegos educativos. ¿Qué perspectivas hay de juegos educativos y juegos con un contenido social colombiano? Esas eran tus preguntas. Yo creo que está como parte de este curso que podamos hacer eso. Recuerden, uno de nuestros invitados internacionales va a hablar de juegos educativos y a ella le vamos a mostrar juegos educativos. En el nivel avanzado vamos a tener como segundo proyecto el desarrollar un juego educativo. Entonces es parte de lo que quiero que ustedes afronten. Y van a ver que de todo lo que yo hablé aquí que era un videojuego, todavía faltan más cosas porque hay que hablar con un pedagogo y hay que hablar con alguien experto en cómo se hace educación o experto en el tema para poder hacer un juego educativo bien hecho. Y yo no hablé nada de eso acá. Entonces hay otro rol adicional que había que considerar para ese tema. Entonces sí los vamos a tocar. En el nivel avanzado vamos a hacer un juego educativo. Y tercero, espero que tengan algo de relevancia con lo que estamos haciendo en nuestro medio. Para darles un ejemplo, una de nuestras empresas, 12 Hit Combo, hace poco desarrolló un juego con el tema de Transmilenio. Lo presentaron en un congreso que hay todos los años de juegos educativos o con contenido social que se llama Games for Change, una conferencia que hacen anualmente en Nueva York. Y fue muy interesante porque ellos estaban al lado de un juego que es muy famoso, un juego que se llama Papers, Please. No sé si ustedes lo han visto, pero los invito a que lo miren. Es interesante al principio porque son unas gráficas realmente muy burdas. No le parece como que puede no llegar a ser interesante, pero es bien interesante primero porque no es la gráfica lo interesante, sino la mecánica. La mecánica es, ustedes son unos agentes de la aduana y están decidiendo quién puede salir o quién no puede salir del país. Y es un país comunista. Entonces parece extraño, pero es bien interesante. Papers, y el Transmilenio, la empresa se llama 12 Hit Combo. Súbete al SITP, se llama el juego. Y como se dan cuenta, pues es totalmente relevante a nuestro ambiente. Que aquí, bueno, estamos trabajando con Transmilenio de una manera bastante fuerte. Dame un segundito. Esa es una excelente pregunta, ¿cuáles son las metodologías ágiles de desarrollo más utilizadas? La respuesta no la voy a dar hoy y voy a dejar que nuestro profesor Oscar González, que va a empezar el curso de producción en videojuegos, el próximo lunes la responda, porque el curso de planeación y producción, la parte de producción se dedica a revisar qué es lo que vamos a hacer en términos de desarrollo ágil.
Ok, la pregunta es que no quedó muy claro y que pudiera de pronto parafrasear, ¿qué es lo que significa un ambiente de desarrollo? Entonces, un ambiente de desarrollo, piensen, el símil que yo hago es Word. Ustedes quieren escribir una carta, entonces la carta es el contenido, lo que estoy escribiendo. ¿En qué la escriben? En un programa para hacer cartas, por ejemplo Word o LibreOffice o cualquier herramienta que ustedes quieran hacer. La Word es el ambiente de desarrollo de las cartas. Para nuestro caso, cuando vayamos a hacer programas, nuestros programas son nuestro contenido, lo que tenemos que hacer. El programa en donde vamos a escribir esos programas, esos archivos de código, es nuestro ambiente de desarrollo. ¿Qué ambiente de desarrollo vamos a trabajar acá? El que trabaja, bueno, el primero en Unity, el que trabaja Unity, que se llama MonoDevelop y viene integrado en Unity. ¿Qué vamos a trabajar para Steamworks? Visual Studio. Okay. Entonces, hay varias herramientas para Steam. En principio vamos a hablar de Visual Studio, que hay una versión gratis, Visual Studio Express, y CodeBlocks, que es un ambiente gratis de desarrollo. Allá atrás creo que había otra pregunta. Tú, Bien, tu pregunta está relacionada con el tema del videojuego y lo que el tema puede causar en diversas culturas en el mundo. Entonces, ejemplos que tú mencionaste, juegos históricos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos han sido vetados en algunos países. Por ejemplo, Alemania solía vetar juegos en donde apareciera la esvástica, porque ellos todavía tienen algunas reglas con respecto a ese tipo de contenido. Y en diversos países del mundo va a pasar algo similar. Una anécdota que puedo nombrar, Age of Empires, la carátula de Age of Empires es distinta en diversas regiones del mundo, porque quiero mostrar en cada región que los duros son de esa región. Entonces, la carátula en Corea destaca un coreano, la carátula en China destaca un chino. Y eso que ganaron fue los chinos, no los coreanos, pero pues hay que destacar los coreanos en Corea. Lo que yo diría al inicio, a pesar de que les dije desde el principio que piensen en geolocalización universal, es muy difícil caerle bien a todo el mundo. Yo diría que es imposible. Entonces, traten primero de desarrollar sus ideas, de desarrollar lo que ustedes creen que está bien. Hay cosas que muy probablemente no van a gustar, ¿sí? O hay personas que van a pensar que eso está salido de razón, o si se va a otro país, puede que lo vete, puede pasar. Pero digamos que es muy difícil tener ese sentido sin haberlo vivido. Algunos de ustedes de pronto han tenido la fortuna de viajar al exterior y entonces empiezan a chocar, por ejemplo, en Francia porque dan uno 2 besos y uno, ¿cómo así que 2 besos? ¿Sí? O uno va a Argentina y entonces entre los hombres se saludan de beso. ¿Y usted qué le pasa? ¿Sí? O uno va a Japón y se da uno cuenta que la gente es demasiado amable al extremo de si uno está perdido lo llevan hasta el lugar en donde uno tiene que llegar a costa de lo que sea y uno empieza a sentirse mal porque la persona hizo, o sea, perdió lo que estaba haciendo por llevarlo a uno al lugar. Entonces, el tener la sensación de esas cosas realmente lo hace solo la experiencia y no hay una fórmula para salir aprendidos desde el inicio. Entonces, por el momento yo les diría, no se preocupen, hagan el juego de guerra que quieren hacer o no, ¿sí? Y digamos, espero con la experiencia empecemos a mirar cómo hacerlo adecuado a los distintos mercados que queremos que ustedes exporten. Algo que de pronto tenemos de ventaja es que nuestra cultura es muy similar a la de Norteamérica. Hay cosas que son distintas, pero somos muy similares en términos culturales. Y eso hace que nuestros juegos no choquen allá. Entonces, el primer mercado, piensen, eso es sencillo. El mercado norteamericano, muy probablemente lo que se les ocurra aquí a ustedes, si no es muy autóctono, va a funcionar para ese mercado. Si es autóctono, pues sí, solo va a ser para nosotros. Bien. La pregunta es qué relación o qué interacciones o qué sinergias podemos encontrar entre lo que va a pasar en Colombia de televisión interactiva y que en el mundo pues está pasando también y muy probablemente más rápido que acá y lo que es el desarrollo de videojuegos. Yo diría que esas interacciones las vamos a ver cada día más. Hay un concepto que se denomina transmedia, que es cómo ponemos un mismo contenido interesante en diversos medios, no solo televisión, no solo videojuegos, sino animación, radio, texto, escritos, libros. Todos esos medios debemos aprovecharlos para poder posicionar una IP. Desafortunadamente en este curso particular vamos a tratar de concentrarnos en la parte técnica y ese tema en particular desafortunadamente no lo alcanzamos a cubrir en Jump Camp, pero hay un curso en la especialización que se llama Otras aplicaciones, en donde hablamos de transmedia, de gamificación y se trata de cómo ir más allá. Ahora no es solo trabajar interdisciplinariamente para que mi videojuego sea bueno, sino crezco el grupo interdisciplinario para que hayan otros productos. Entonces sale una animación y sale una estrategia de mercado y sale una serie de televisión y sale muchas otras cosas. Entonces la relación va a estar ahí. ¿Más preguntas en la web?
Bien, entonces la pregunta es, quiero desarrollar Angry Birds. Chévere, por favor no hagan Angry Birds, sino el que va a ganarle a Angry Birds, porque Angry Birds ya lo hicieron. Entonces, el que va a tumbar a Angry Birds, ustedes lo van a hacer. ¿Cuánto tiempo le debo dedicar a eso? Generalmente lo que vamos a tratar de hacer es hacerlo en pasos. Lo primero, le vamos a tratar de dedicar un mes a desarrollar una buena idea. Y esa buena idea tiene que estar implementada en algo, que la gente pueda ver que es una buena idea. No es que ustedes muestran un papel, créame que es una buena idea. ¿Sí? No, tiene que ser jugable y las personas tienen que sentir que hay algo interesante ahí. Un mes, no le dediquen más que eso. Y en un grupo de al menos 2 personas, yo diría no más de 5, que ya empieza a ser un poco complicado coordinar más de 5 personas. Si la idea es buena, entonces le voy a dedicar más tiempo, pero con recursos, conseguir el dinero para que realmente eso pueda ser un producto. ¿Cómo consigo el dinero? Lo más fácil en nuestro país en este momento, hay N convocatorias para desarrollo de juegos o educativos o juegos con fondo cultural o juegos entretenidos, hay muchas. Y si su idea es buena y tienen ese prototipo, ustedes tienen una ventaja enorme contra todas las personas que se van a presentar ahí y no tienen prototipo. Entonces, ese es el segundo paso. Ese segundo paso les va a dar un dinero para que entre 3, 4 o 5 personas puedan dedicarle más o menos unos 6 meses a desarrollar un buen primer demo del juego, pero no le dediquen más de 6 meses. Ese es el tiempo máximo. Ideal si puede ser 3 meses. Y 3 meses de trabajo de lleno en lo que es ese videojuego. Más de eso, pues, es mucho tiempo. ¿Sí? Aunque, pues, ustedes se lo pueden dedicar y hay ejemplos de muy buenos juegos en la red. Braid, creo que fue 3 o 4 años de desarrollo, para dar un ejemplo. Son muy buenos juegos. Pues, no creo que valga la pena para nuestro medio porque necesitamos rápidamente aprender si tenemos muy buenas o malas ideas implementadas y si no, pues seguir con la siguiente idea. Entonces tratemos de limitar los desarrollos a 6 meses como máximo si ya pasaron la prueba de éxito de la primera mecánica, del primer prototipo. Bien. La pregunta es si yo quiero hacer juegos que no necesariamente son juegos solo entretenimiento, sino que quiero considerarlos como pieza de arte. Pues quiero hacer un nuevo Journey o quiero hacer un nuevo Heavy Rain, donde hay una historia espectacular o donde hay unas mecánicas que buscan no solo entretenimiento, sino otro tipo de sentimientos que hago. Yo creo que todo es válido en videojuegos y parte de lo que decíamos de innovación es que cada vez podamos hacer a nuestros jugadores sentir otras cosas. Hay juegos que quisieran para dar un ejemplo que es un poco triste, pero hay juegos. Hay juegos para niños de cáncer para que se olviden de sus problemas. O hay juegos para que un niño que está quemado no sienta tan doloroso la recuperación de sus movimientos. O hay juegos de fisioterapia para que sea más divertido hacer la fisioterapia y no tan aburrido. O hay juegos para perder el temor a hablar a multitudes. O hay juegos para aprender matemáticas, si vamos a cosas más básicas. Entonces, hay juegos para todo. Y si la motivación de ustedes es eso, go ahead, hagámosle. Yo no soy quien para poner límites. Ahora, no crean que no se ha hecho un juego en lo que ustedes quieren hacer. Ya hay 1000 juegos en lo que ustedes quieren hacer. Entonces traten de aprender y ver un poco más de qué se ha hecho para ver si realmente las ideas que ustedes tienen van a ser innovadoras y van a ir un poco más allá de lo que es el estado del arte. Porque hay 1000, hay muchos. Muy probablemente si no lo encuentran es porque no han buscado lo suficiente. La pregunta es qué herramientas puedo recomendar para agilizar la producción de videojuegos. De nuevo, entonces no voy a responder la pregunta porque Oscar González el lunes les va a tener una muy buena respuesta al respecto. Bien. La pregunta es, dado que dijimos que hay que dirigirnos a una máquina en particular, ¿cómo escogemos cuál es esa máquina a la cual nos queremos dirigir? La respuesta es depende. Depende de muchos factores. Lo primero es, quiero hacer un juego que me dé más visibilidad, que todo el mundo me conozca. Entonces, tengo eso como criterio inicial y ese criterio entonces empieza a guiar mi búsqueda de ambientes. Y entonces me voy a dar cuenta que todo el mundo tiene celulares Android, más que los celulares que hay iOS en el mundo. Y si todavía lo que quiero es darme a conocer y no tanto pues tener dinero, pues lo más fácil es que yo me dirija a Android. Ahora, no, estoy quebrado, no hay nada que hacer, ya tengo mucha experiencia en videojuegos, yo sé que mi juego va a ser un éxito. ¿Dónde monetizo mejor? Voy y miro y me doy cuenta que iOS todavía es donde monetizo mejor. Ahora, alguien podría decir, no, lo que mejor monetiza es Xbox, y muy probablemente tiene razón. O lo que mejor monetiza es Sony, y muy probablemente tiene razón. Pero el problema que tenemos en Colombia es que son oportunidades muy interesantes porque son nichos de mercado en donde se puede desarrollar muy fácilmente con las herramientas que tenemos disponibles y donde la competencia tampoco tiene tantos recursos como para decir yo le invierto 100 millones de dólares y mire que mi producto es mejor. Pues sí, va a ser mejor, tiene 100 millones de dólares. Pues eso digamos que depende mucho de tu idea inicial, qué es lo que quieres hacer.
Y en ese caso, gran ventaja de los desarrolladores independientes de videojuegos es que tenemos la oportunidad de experimentar y no poner a riesgo millones de dólares para una producción. Y normalmente siempre tienen el juego número 50 que llega a un mercado preparado. Entonces, es un comentario más que una pregunta y también una invitación. Hay muchos congresos en el país que traen invitados internacionales muy interesantes. Este que estamos nombrando acá es Colombia 3.0, ya pasó hace como un mes. Vienen dos congresos, EGDC en octubre, sí, en octubre, y Loop, creo que los dos están muy cercanos. También cada uno trae invitados muy interesantes. Y algo que se ha comentado en estos congresos por estos invitados internacionales es que nosotros tenemos una gran ventaja, la ventaja de innovar y de experimentar cosas nuevas, una ventaja que no se pueden dar los equipos de trabajo más establecidos. Un equipo de trabajo más establecido tiene que asegurar que tiene retorno de inversión y entonces tienen que ir a la fija. Entonces, estudios grandes y bueno, Microsoft sabe que Halo fue famoso, la versión 3, listo, hagamos Halo 4 y eso va a funcionar. Aquí en contrato pues tengo que contratar a alguien que me lo haga bien, pero sabe que va a funcionar. Nosotros tenemos la gran ventaja de que podemos innovar, podemos hacer cosas interesantes, nuevas y no sabemos si van a funcionar o no, pero por lo que no sabemos si van a funcionar o no es porque les aconsejo siempre hagan un prototipo muy rápido de un mes en donde la gente se lleve una idea de si eso funciona o no. Si no funcionó, si fue terrible, ustedes aprendieron algo y solo gastaron un mes, ¿sí? Pero si fue excelente, ese mes va a ser la semilla para que puedan hacer algo realmente interesante entre esos 6 meses. Voy a cortar ahí porque todavía tenemos 2 presentaciones para el día de hoy. Voy a cortar las preguntas para ver si tenemos algunas preguntas al final de lo que falta de tema. Voy a tratar de cubrir ese tema que nos falta rápidamente. Bien. Este es sencillo, es una descripción muy rápida de cuál es la relación entre el desarrollador y el grupo de trabajo. Lo que quiero que las personas que están hoy como desarrolladores consideren que tienen que darle a los demás o esperar de los demás y viceversa, qué es lo que los demás roles tienen que esperar o dar al desarrollador. Entonces, lo primero es, hay muchos roles en cualquier desarrollo. En este curso vamos a destacar el rol del desarrollador del juego. Estas personas en nuestro medio pueden ser contratistas o de planta. Aquí son personas como ustedes que están muy interesadas en desarrollar videojuegos y que le van a dedicar al menos 5 horas semanales a esa tarea. Pues al menos piensen en que eso es lo que van a hacer. Y esta persona puede hacer varios roles. En nuestro caso en particular, la mayoría de los juegos que ustedes van a desarrollar van a ser en Unity. Algunos espero que lo puedan desarrollar también para Steam, con los ambientes que vamos a dar, pero van a tener que hacer de todo. La parte de interfaz, la parte de inteligencia artificial, pues que va a ser muy sencilla, la parte gráfica, bueno, la interpolación, todo lo de desarrollo lo tienen que hacer ustedes. Aquí vemos algunos de los roles, ya hemos hablado, el que desarrolla las mecánicas, el que desarrolla la imagen, que esto pues realmente en los motores es bastante sencillo ahora. La inteligencia artificial, también hay algunas librerías que se pueden utilizar. La física en ambientes como Unity ya viene muy integrada y muy sencilla de utilizar. El que hace herramientas adicionales para los demás, no creo que lo alcancemos a hacer en este curso. El que hace nuevos engines, tampoco lo alcanzamos a hacer en este curso. El que integra el sonido o el que genera sonido, ustedes lo van a poder hacer. Las redes, hay librerías que les hacen ese trabajo fácil, pero tratemos de conservar nuestros juegos que vamos a hacer en este curso de pronto solo un jugador para dar una primera idea. Aquí, digamos, manejar las redes es un poco más complejo. Backend tiene que ver con todos los servicios que me da un servidor, por ejemplo, que quiero comprar directamente en Amazon o que quiero comprar directamente en Apple. Eso también lo va a tener que hacer el programador. Bases de datos, quiero guardar datos, se puede hacer muy fácil en Unity y en Steam también. Bueno, Network la repetí. Hay varios roles. Piensen aquí que todos ustedes tienen un solo rol, el de desarrollador. Por supuesto hay desarrollador senior y desarrollador, el director técnico y el CEO y bueno, muchos nombres no. Yo quisiera que todos aquí en este curso se consideren desarrolladores. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a fomentar y a cultivar las habilidades técnicas de desarrollo y esas empiezan desde abajo. ¿Qué aporta el desarrollador? Lo primero que quiero que aporten es el software. Ustedes hacen software, no hacen los modelos, no hacen las animaciones, ustedes hacen el software. Ideas sobre mecánicas, y aquí digo solo ideas porque eso es una comunicación con el diseñador. Yo quiero ahora que cuando yo sacuda el celular pase algo. Entonces ustedes como desarrolladores tienen que saber qué significa sacudir el celular, cómo capturo tan rápido se está sacudiendo y dar ideas. Oiga, es que sacudir, no sé, me daña el celular, entonces hagamos algo más suave. O es que sacudir lo puedo capturar solo muy despacio, entonces hagamos una mecánica en donde sea sacudir despacio. Entonces ahí es colaborar con el diseñador. Formas de entender las restricciones de la plataforma objetivo. Entonces si hay alguna restricción,
por ejemplo, que los juegos en iOS vale la pena que no sean más grandes que 100 megas o 100 megas, pues que el diseñador entienda qué significa eso para que los modelos sean pequeños. Herramientas para facilitar el desarrollo de los otros roles. Esto, digamos, todavía no lo vamos a hacer, pero hay formas de integrar plugins tanto en Steam como en Unity para hacer cosas mucho más fáciles, pero no vamos a alcanzar a hacer. ¿Qué limitaciones tiene el desarrollador? Las personas que son programadores, aquí por favor escúcheme, los programadores. Ustedes no son guionistas, no son diseñadores, no son músicos, no son N mil cosas que ya hemos nombrado acá. Ustedes son desarrolladores. Entonces traten de ser muy buenos desarrolladores para aportar eso a su grupo de trabajo. El desarrollador debe encontrar los puntos intermedios entre su labor de generación de herramientas y facilidades para otros roles y sus requerimientos de contenido. Como dije, es una colaboración. Entonces, si alguien dice, si el diseñador dice, yo me pareció este modelo espectacular y quiero integrarlo en el juego, ustedes tienen que ver qué tanto coordinan con él para que él adecue el modelo a lo que se puede integrar al juego y a la vez ustedes le ayuden lo máximo posible a esa persona para que se pueda integrar ese modelo al juego. Es un compromiso. Si el modelo tiene 15 millones de polígonos, fácilmente ustedes pueden decir, señor diseñador, no se puede, sobre todo si va para un iOS. Entonces empecemos a colaborar. ¿Por qué no lo reduce de tamaño? ¿Por qué no encuentra formas para, en la herramienta que está usted utilizando, hacer un texture mapping a la mayor calidad y luego utilizar una malla de 100 polígonos? Y ahí se encuentra un compromiso. Entonces ese compromiso es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Y la última, este es un pequeño resumen para los que empiezan hoy el nivel avanzado. El lunes les vamos a dar el tema para el primer desarrollo. Les vamos a decir cómo para los que están en el nivel avanzado pueden unirse para empezar a desarrollar el primer videojuego. Para los que están en el nivel intermedio también es interesante para que piensen, empezando en septiembre, que es ya dentro de una semana, cómo van a afrontar su desarrollo de ese primer videojuego. En el nivel intermedio, recuerden, lo pueden hacer tanto en septiembre como en noviembre. Entonces cualquiera de los dos puede ser lo mismo. Eso es un breve resumen para que sepan qué es lo que hay que hacer. Entonces, para el primer videojuego, lo que vamos a tratar de hacer en el nivel avanzado es un juego en donde haya una historia y en donde fácilmente la persona pueda ir descubriendo la historia. Hay juegos muy famosos de ese estilo, ahorita se me olvidan los más viejitos. Zork, creo que era uno de ellos, lo pueden encontrar en la red. Juegos como que en blanco ahorita que desarrollan unas mecánicas que habría que ver para hacer esas mecánicas. Se pueden encontrar en la red mecánicas similares en otros juegos, cómo implementarlas o cómo las describieron. Revisar proyectos similares y recursos útiles. Hay muchos juegos libres en la red, entonces va a ser muy interesante que ustedes miren esos juegos para ver qué pueden aprender para implementar cosas similares. Y por último, resaltar lo que hace el juego propio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren darle de toque a ese juego para que realmente lo puedan vender como propio? Aquí una imagen de un juego que creo que todos conocemos, que muy probablemente va a utilizar como ejemplo en el curso introductorio de la programación, pero entonces que tiene todos esos elementos. Entonces, restricciones aquí, pues había muy pocos elementos, muy pocos colores y una interacción muy sencilla. Aquí casi que no había historia y la mecánica era pues mover el joystick. La funcionalidad requerida pues ustedes la saben y la podrían describir. Proyectos similares, si buscan en la red hay N1000 Pac-Mans y hay muchos que tienen todo el código abierto y hay textos completos que dicen cómo es que se comporta cada uno de los fantasmas. Entonces uno puede tomar esa información y empezar a ver cómo la adecua. Y por último, cómo la adecua y cómo la hago propia, cómo hago para que se vea que esos fantasmas son colombianos o paisas o costeños o no sé, alguna cosa que sea que lo haga sentir como de ustedes. Tiempo de desarrollo, piensen que es un mes, no es más, es un mes. Y en los que están en intermedio, un mes de 4 o 5 horas semanales y los que están en avanzado, un mes en donde espero que le dediquen unas 10 horas semanales al desarrollo del juego. Grupo de trabajo, ya les digo, en Device, si quieren, ya pueden entrar y ahí se pueden armar los grupos, se arman en la segunda semana. En el nivel avanzado lo vamos a armar en Moodle. El tema del juego, ya los dije, y restricciones técnicas, piensen inicialmente que estamos haciendo un juego 2D, simplemente porque es más fácil. Entonces no matemos a nuestros amigos diseñadores ya pidiéndoles que hagan los modelos 3D, no, todavía digamos 2D va a ser fácil. Elementos básicos que van a estar en cualquier juego, mecánicas es qué es lo que tiene que hacer el jugador. Como les dije inicialmente, dado que queremos que ustedes puedan mostrar sus juegos en la web, piensen en que es teclado y ratón, que sea sencillo utilizar teclado y ratón. Si pueden de una vez pensar en cómo transformar ese teclado y ratón en algo que se pueda hacer en la tablet, mejor, pero en principio pues teclado y ratón es suficiente. Artes, piensen en gráficas 2D y audio sencillo, audio, sonidos, de pronto audio que puedan inicialmente bajar de repositorios gratis que existan en la red, o si no, pues si tenemos la fortuna de tener un amigo músico que esté dentro del curso y que podamos trabajar con él, pues empezar a pensar cómo podríamos desarrollar algo de ese audio. Y la historia depende de cualquiera de en qué nivel o en qué track estén ustedes. Si están en el nivel avanzado, van a tener que
pensar una historia, que es parte, digamos, de los objetivos de este primer juego, para poderlo, para que ustedes tengan un poco más de preguntas cuando llegue aquí David Bergantino a hablar de guiones para videojuegos. Es básicamente para eso. Y para los que están haciendo diversidad en el nivel intermedio, puede tener historia como puede que no. La diversidad puede ser es que hay triángulos de muchos tamaños y de colores. Eso es diversidad. No sé, el tema puede ser realmente libre. Funcionalidad requerida, pues aquí es nombrar todas las cosas que su programa tiene que hacer. Entonces, no es muy difícil. Piensen, por ejemplo, en Pac-Man. Nombrar funcionalidad es decir que Pac-Man se mueve por entre los corredores, entonces no va a pasar por las paredes, se va comiendo las pastillas. Si un fantasma toca a Pac-Man, Pac-Man muere. Si Pac-Man se come una pastilla especial, entonces puede comerse a los fantasmas. Entonces, nombrar esa funcionalidad es decir qué es lo que ustedes tienen que hacer desde código. Eso es lo que les permite ese listado. Y aquí hay algunos proyectos y recursos. Si estamos hablando de Pac-Man, como dije, hay implementaciones de Pac-Man, hay algoritmos de, por ejemplo, cómo se mueven los fantasmas, cómo se hacen juegos 2D en Unity, hay también tutoriales. Eso es algo que ustedes pueden aquí comenzar a consultar. Por supuesto, vamos a hacer lo posible dentro del curso de cubrir algunos de esos temas, pero no todos los vamos a poder cubrir. Entonces, los recursos que hay en la red son casi infinitos. Traten de mirar de una vez cuáles les sirven, que sean lo suficientemente pequeños para que ustedes los puedan revisar y dentro del mes tenga sentido que lo puedan desarrollar. Esto es particularmente importante para los del nivel intermedio, los que van a estar en Device. En Device le vamos a dedicar 2 semanas a consultar la red y ver qué me sirve y hacer algunos ejercicios con eso. Y las otras 2 semanas a desarrollar el juego. En el caso de los que están en nivel avanzado, la idea es que la primera semana se haga ese trabajo y las otras 3 semanas se dedique a desarrollo. Bueno, eso es lo que quería decir rápidamente sobre desarrollo de videojuegos. Creo que tenemos todavía unos minutos para preguntas. Bien, la pregunta es cómo la interacción entre las redes sociales y los videojuegos. La interacción en general es muy sencilla, sobre todo si estamos en ambientes de desarrollo de alto nivel como Unity. Hay librerías dentro de Unity para integrar a Facebook, para integrar a Twitter, para integrar a cuánto ambiente social ustedes se encuentren. Y en general es muy sencillo, entonces en estos ambientes lo que van a encontrar en los más profesionales como Unity es tutoriales y le dicen a uno cómo hacerlo y mire un ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar el tutorial, hay que leer el código y hay que ver el ejemplo. Realmente es muy, muy sencillo. En otros ambientes como Steam, para los del nivel avanzado, nos va a tocar hacer un poco más de trabajo, pero lo que vamos es aprender a encontrar los recursos, cuáles son los recursos nativos y cómo integrarlos a nuestro ambiente. La pregunta es si existe alguna norma para garantizar la calidad del videojuego. La respuesta es no existe una norma. Ahora, eso es bueno y es malo, en el sentido de que pues nadie nos va a poner normas para lo que nosotros queremos mostrar y hacer. Pero por otra parte, el Apple Store tiene todo el derecho para decirnos no y a veces pues es porque ellos dijeron que no. Pues, sí. Generalmente dan las razones, o sea, le muestran a uno todo un listado de por qué no y uno podría empezar a cambiar las cosas. Pero no sé, si quiero hacer un juego que esté, no sé, inspirado en Tarantino y en sus películas que ustedes saben de qué estilo son, pues el Apple Store hay algunos contenidos que no los acepta y pues ya, pues no, simple y no se acepta ese contenido y ya, pues no hay mucho que decir al respecto. Sí, las presentaciones, como dije ayer, para todas estas presentaciones van a estar colgadas en el sitio Moodle. Ya el sitio Moodle hoy está con acceso para todos los usuarios. Espero que esta noche les podamos enviar el link para que ustedes se registren como usuarios y tengan acceso a todo el contenido. De una vez no me acuerdo cómo se traduce, un disclaimer, una nota. Les pido el favor que tengan un poco de paciencia con nosotros. Todavía estamos subiendo material al sitio. Como se dieron cuenta, en las últimas semanas hay texto basura. En la primera semana casi de todos los cursos ya está listo y estamos rápidamente subiendo los demás materiales. Entonces, de una vez les pido algo de paciencia con el material. ¿Otra pregunta? La pregunta es ¿cuál es la fecha límite para el primer videojuego? Entonces ahí depende. Si estamos en el nivel intermedio, ustedes pueden desarrollar el juego entre septiembre, todo el mes de septiembre. Entonces el reto es empezar el 1 de septiembre, terminar el 30, porque no dice nada ese curso. Pero hay un curso en donde va a estar el proyecto y ahí están las fechas, cuando es que tienen que entregar. Es antes de la visita de David Bergantino y David Bergantino viene en septiembre, finales de septiembre, no se asusten, finales de septiembre. Okay. La pregunta es sobre los niveles intermedio y avanzado. Ayer hicimos una pequeña introducción, pero para recordar, nivel básico es asistir a las clases y ya logran su certificado. Espero que todos lo puedan lograr y necesito de ustedes para que no tenga yo problemas con el ministerio, porque ellos quieren que todos se gradúen. El nivel intermedio es hacer al menos un videojuego en la plataforma Device. El nivel avanzado es desarrollar todas las tareas que van a encontrar en los cursos en Moodle que se llaman eGames y ahí están las actividades demarcadas. Son lecturas, son tareas adicionales de discusión, son foros, son videojuegos, 3 videojuegos durante el semestre. Esos son los 3 niveles. Perdón un segundo.
La pregunta es que Device es otra plataforma y allá dice que se pueden entrar avanzados y principiantes y todo el mundo, ¿sí? Y amas de casa, no por decir nada de las amas de casa, pero cualquier persona puede entrar. Es simplemente porque el esquema de trabajo en Device está dividido en un mes, en 4 semanas, y se espera que en las primeras semanas uno pueda aprender algo. Entonces es un esquema de desarrollo con aprendizaje. Por eso cualquiera puede entrar. Y si tú estás con un diseñador senior, pues tus dibujos van a ser mucho más chéveres, pero puedes trabajar con él. Entonces no hay distintos niveles. Tú entras, cuando tú te registras en Device, tú puedes decir cuál es tu nivel. Es simplemente para saber si quieres trabajar con alguien de tu mismo nivel, pues los tratamos de cuadrar del mismo nivel, pero no es para nada necesario que tengas ningún nivel. Tú puedes decir cuál es tu nivel, es simplemente para saber si quieres trabajar con alguien de tu mismo nivel, pues los tratamos de cuadrar del mismo nivel, pero no es para nada necesario que tengas ningún nivel. Bien, la pregunta es si en la parte de C++ con Steamworks vamos a trabajar OpenGL o vamos a trabajar a un más alto nivel. Les pido un poco de paciencia, vamos a tratar de iniciar algo con OpenGL, pero miraremos otras herramientas que hay disponibles de un poco más de nivel. Bueno, quisiera que todos tomaran un pequeño break de 15 minutos antes de la siguiente clase. Una última pregunta. La pregunta es si hay organizaciones en Colombia que apoyen los videojuegos. Los invito a todos a participar al menos en alguna de las asociaciones. Hay una que creo que es bien fuerte y bien interesante, que es la IGDA Colombia. Si ustedes buscan en Facebook IGDA Colombia van a encontrarla muy fácilmente. Hay otra que creo que se llama GDG, de Game Designers, y creo que hay otras, pero no las conozco mucho. Pero en particular les recomiendo IGDA Colombia. Estamos tratando que todos nuestros desarrolladores y todas nuestras empresas estén ahí para que nos enteremos de qué está pasando en nuestro mundo de desarrollo de videojuegos. Bueno, les agradezco a todos su atención. No olviden, los que están en sitios, de llenar las hojas de asistencia, los que están en sus casas, de haber registrado su asistencia por medio de los formatos que tenemos en la hoja de John Camp, y nos vemos ahorita a las 10 para el siguiente curso. Muchas gracias.